Bienvenidos a Casa de Oración Puerta al Cielo, Yucatán. Amén. Vamos a leer al libro de los Hechos, en el capítulo número 18, en el verso 24. Vamos a leer del verso 24 al 28 y aquí vamos a estar en esta mañana basando nuestra enseñanza, la predicación que tenemos para hoy, ese mensaje que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esta palabra vamos a tomar este pasaje de la Escritura, este momento en donde, pues, en el libro de los Hechos está narrado esos acontecimientos del Espíritu Santo. Y en ocasiones el bautismo con el Espíritu Santo se tiene como algo que implica únicamente aspectos, manifestaciones sobrenaturales, como el hablar en lenguas, sanidades, milagros, liberaciones. Pero en realidad eso sí es una de las facetas nada más de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y cuando nosotros hablamos del carácter del cristiano, algo que debe de hacerse manifiesto en la persona del cristiano es precisamente el fruto del Espíritu Santo. Aunque muchas veces lo conocemos como los frutos del Espíritu Santo, tal y como lo relaciona Gálatas 5, 22 y 23. Cuando dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, fe. Y contra estos dice que no hay nada que se oponga en contra de estos frutos. Son parte esencial en la vida del cristiano. Es fundamental para que el carácter del cristiano pueda ir formándose. Así es de que es lamentable ver que muchas veces, no solamente en algún grupo de cristianos, sino muchas veces aún como siervos del Señor, podemos observar que siervos que con dones tan asombrosos de milagros, de liberaciones, de sanidades, de dones de lenguas, pero sin embargo muchas veces demuestran, y me voy a incluir en un momento dado, porque como ser humano también, y en el proceso de formación como cristiano, como siervo del Señor, en algún momento fallamos en la demostración de nuestro carácter y actuamos de una manera con falta de entendimiento. Pero esto es algo que no debe de justificarnos, sino que necesitamos día con día estar trabajando en este carácter del cristiano, porque es el carácter lo que identifica a una persona. Es la marca que está en cada uno de nosotros. Ese carácter es como el sello que está en una moneda y que cuando a Jesús se le acercaron y le dijeron: es
permitido, es lícito dar tributo al César, él dijo, denme una moneda. Y la moneda la mostró y dijo, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es el carácter que está aquí? Esa inscripción, le dijeron, es del César. Denle al César lo que es del César, porque le pertenece. De igual manera, en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, el carácter es como un sello que está grabado en su vida. El carácter del cristiano, y estoy hablando del carácter del cristiano, se forma con la personalidad que adquiere a lo largo del tiempo, con las experiencias, el medio social en el cual se desarrolla. El carácter del cristiano se desarrolla también con el temperamento con el que muchas veces nace. Pero ese carácter, a diferencia de solamente el carácter del ser humano, del hombre, del antropos, del hombre y de la mujer, ese carácter se forma por medio de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que si en una persona natural, en un ser humano natural, nuestro carácter se forma por medio de esa personalidad que hay y por medio de esos ambientes sociales y del temperamento que traemos muchas veces por herencia, sin embargo, ese temperamento y esa personalidad en muchas ocasiones está dañado porque la imagen del ser humano fue dañada a consecuencia del pecado. Y cuando venimos a Cristo, esta imagen va a venir nuevamente a ser restaurada. Pero la imagen del ser humano necesita ser, podríamos decirlo así, cultivada por el Espíritu Santo que esté trabajando en nuestra vida. Por eso es que algunas personas dicen que no muestran un carácter cristiano porque no han tenido un verdadero arrepentimiento. Pero en realidad sí hemos sido arrepentidos. Sí nos hemos arrepentido de un estilo de vida que traíamos antes. Porque tal y como dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estábamos separados de la gloria de Dios. Y en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, en ese momento sí es verdad, hay un cambio en nuestra vida, pero sin embargo todavía falta moldear nuestro carácter, adaptarlo, ajustarlo, para que ese carácter realmente sea un carácter digno de un hijo de Dios, y que ese carácter cristiano va a poder formarse y se va a moldar dependiendo de la sumisión que le demos al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos sella, pero todavía falta que nosotros seamos sumisos y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es que la persona que entiende el plan de Dios para su vida acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La persona que entiende el plan de Dios para su vida acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Pero no es suficiente esto para que se forme su carácter, sino que requiere de dejar que el Espíritu Santo cultive en su vida esos frutos. Se necesita que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre estén en la vida de la persona para que de esa forma su carácter se vaya moldeando como un carácter cristiano. Y juntamente con esos frutos vienen acompañados los dones del Espíritu Santo. Porque qué triste, le decía, es ver que muchas veces mostramos inmadurez
pobreza espiritual que se deriva de la falta de un verdadero carácter cristiano. Y esa falta del verdadero carácter cristiano es debido a que falta la llenura del Espíritu Santo en su vida. Así que usted puede repetir allá en el lugar donde se encuentra y decir: la pobreza del carácter es la falta de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y aquí es donde uno entra en una cuestión que no se trata de decir si pertenezco a una determinada denominación cristiana y decir si pertenezco a una denominación pentecostés o a una denominación presbiteriana o bautista o metodista o cualquier otro tipo de denominación o teologías wesleyanas, arminianas o cualquier otro tipo de teología. Se trata de apegarnos a lo que la palabra de Dios dice y tomar las bendiciones que Dios ha dado para nuestra vida y que Jesucristo les dijo en Hechos 1:8: y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces van a poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces iba a venir algo especial. Él ya les había transmitido diferentes enseñanzas sobre la vida práctica, sobre los atributos de Dios. Él había hecho manifestaciones para que las personas pudieran reconocer que Él era el Hijo de Dios. Pero faltaba algo más. Algo de lo cual Él decía que iba a venir y de lo cual iban a ser llenos de un poder. Entonces, hablamos de un bautismo en el Espíritu Santo, porque la palabra bautismo es una palabra que nos da a entender es sumergirse, ponerse dentro de un agua o en medio de algo. Y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, es que somos llenos a plenitud. Fuimos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sumergidos en esa experiencia tan dolorosa que Jesucristo atravesó en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener salvación y sanidad también. Así que en la era que vivimos, en este tiempo que estamos viviendo, se puede decir que la carencia de la llenura del Espíritu Santo, y quiero quiero clarificar, la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hemos tenido el sello. Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo, pero la llenura con el Espíritu Santo en la vida del pueblo cristiano es porque estamos notando en este tiempo que hay carencia, porque muchos se inclinan a experiencias de ocultismo, experiencias o manifestaciones sobrenaturales, pero ajenas a Dios. Y todo es porque en este tiempo se ha metido la idea de que una relación correcta con el Espíritu Santo, una intimidad, una búsqueda del Espíritu Santo, es algo así como si fuera un estilo de fanatismo. Y ha ocasionado que mucho del pueblo cristiano viva de una manera muy superficial. Claro, son situaciones que se han ido infiltrando dentro de las iglesias por el temor, ¿sí? El temor que es las manifestaciones del Espíritu Santo. Es más sorprendente observar las manifestaciones del enemigo a través de las brujerías, los ocultismos, las hechicerías. Es más sorprendente eso que
observar el poder de Dios a través de su pueblo. Y las personas están buscando otras cosas en lugar de buscar la llenura del Espíritu Santo en su vida. Es por eso que no observamos en la actualidad un avivamiento, un mover del Espíritu Santo en el pueblo cristiano, sino solamente en algunos varones o en algunas mujeres, porque se ha levantado un temor de buscar esa llenura del Espíritu Santo, como si no fuera algo que en la Escritura estuviera establecido. Y realmente esa llenura del Espíritu Santo es necesaria para que los dones y los frutos del Espíritu Santo estén haciéndose más patentes en su vida. No es limitarnos al hecho de decir es un bautismo del Espíritu Santo y el hecho de un hablar en lenguas. Ese es uno de los dones. Es que el cristiano debe de anhelar una intimidad día a día con el Espíritu Santo. Y hay varios personajes en la Biblia de los que podemos aprender al ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pedro dejó de ser ese hombre arrebatado, dejó de ser ese hombre que actuaba intempestivamente, que actuaba con violencia, cuando en ese día de Pentecostés fue lleno con el Espíritu Santo. Y cuando la manifestación se hizo en su vida, y dice la Escritura que estaban todos juntos, unánimes, y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, sus vidas cambiaron. Y entonces Pedro empezó a ser diferente en su carácter. Su carácter es lo que se perfeccionó, porque tenía mucha instrucción por parte de Jesús, tenía mucho valor, pero vino un cambio en su carácter. Si hablamos de Pablo, encontraríamos también que era un hombre que tenía cierta formación, pero cuando vino la plenitud del Espíritu Santo en su vida, entonces hubo un cambio en su carácter. Dejó de ser ese hombre asesino, ese hombre violento, no solamente porque Jesucristo entra a su corazón, sino porque el Espíritu Santo toma control de su vida en una plenitud, en una llenura total. Esteban decide arriesgar su vida, entregar su vida proclamando el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero hay un personaje del cual yo quiero hablarles y se llama Apolos, y está en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24. Y nosotros de Apolos conocemos muy poco en la Escritura, pero dice la Escritura que ¿quién era Apolos? Bueno, pues dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Él era un judío, era natural de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en la Escritura. Es decir, él era, como judío, tenía una educación, tenía una formación. Esa educación, esa formación que los judíos le dan a sus hijos y le daban a sus hijos, porque desde temprana edad ellos cumplían con el mandato de Dios dado desde los tiempos de que estaban ellos en el principio, en la ley de Moisés. Y ellos tenían que presentarle a sus hijos la palabra de Dios. Esas palabras, dice, tendrían que ser presentadas a sus hijos al levantarse, al acostarse, al irse por el camino. En todo momento ellos necesitaban saber que Jehová es Dios. Y esas palabras se las enseñaban día a día. Por lo tanto, Apolos había sido un niño formado en un ambiente donde la palabra de Dios, el temor de Dios, era parte fundamental. Allá se empieza a formar el carácter del ser humano. Allá se empieza a formar el carácter del individuo. Cuando está en su hogar,
cuando está con su familia, cuando está en el medio social donde se desarrolla, en la escuela, en la calle, con los compañeros del vecindario. O sea, se empieza a formar y se forma mucho por el aspecto de sus padres. La vida de Apolos fue una vida formada de esta manera. Seguramente había nacido con algún tipo de temperamento que también podemos observar en la manera como lo describe la Escritura. Pero este hombre era, dice, natural de Alejandría. Había estado en Alejandría, había crecido en Alejandría y por lo tanto Alejandría era una ciudad de las más importantes, y esta ciudad había sido fundada por Alejandro Magno durante todo ese tiempo, ese reinado que él tuvo, ese imperio que él levantó. Y al construir o al plantar Alejandría, algo de lo que se caracterizaba Alejandría es que tenía una biblioteca de la mejor. Y los maestros más reconocidos siempre llegaban a Alejandría. Y la filosofía, las matemáticas, como parte de la filosofía. Así es que la filosofía, las letras, el arte, eran algo que distinguía a Alejandría. Entonces, las personas querían ir a estudiar allá, querían llegar a ese lugar para poder recibir, para poder alimentarse, de tal forma que pudieran ser gente que tuviera mucho estudio y muchas letras. Y dicen que Apolos tuvo esa oportunidad de vivir en esa ciudad, de disfrutar, de ser educado, de ser un hombre reconocido. Es decir, la vida de Apolos había formado un carácter que llevaba su personalidad, que tenía un temperamento trabajados durante años para formar en él un carácter con el cual pudiera ejercer un ministerio. Y dice la Escritura en el verso 24 que él era un varón elocuente. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos esto? Que era un hombre que disfrutaba, que tenía la capacidad para expresarse en forma oral o escrita públicamente de una manera espectacular. O sea que la elocuencia, eso es lo que significa, esa capacidad para expresarse y para escribir públicamente. Y este varón lo tenía. ¿Por qué? Porque se cultivaba mucho en esta ciudad, en esas escuelas. Llegaban maestros que trabajaban mucho ese aspecto. Y esa elocuencia es una aptitud que tiene la persona para manifestar las emociones y provocar en el oyente una convicción de lo que se está hablando. Por algo es que Alejandría se caracterizaba porque era un lugar donde se usaba mucho la alegoría y que en un momento dado caían en la alegorización. Podríamos decir que Apolos, como hombre elocuente, como hombre que usaba mucho la alegorización, la alegoría. La alegoría es una figura de lenguaje en la cual podemos nosotros representar mediante un símbolo un concepto abstracto. Eso es la alegoría. Entonces, la alegoría nos permite que si nosotros vemos el símbolo de una balanza y una mujer con los ojos vendados, nos permite identificar que ese símbolo representa la justicia. Y mediante la alegoría se pueden expresar conceptos que son abstractos.
Si usted ve una calavera con dos huesos cruzados, usted sabe que eso significa muerte. Entonces, O es símbolo de un pirata. Entonces, eso es lo que hace la alegoría, simboliza conceptos abstractos. Pero el problema estaba de que por años también empezaron a caer en un problema que caían en la alegorización. Entonces, de la elocuencia que tenían y con el uso de la alegorización, que es diferente a la alegoría, dijimos, es una figura de expresión, pero cuando se usa la alegorización, entonces se comete el error de darle un significado a cosas que no son lo que se quiere decir. Y ese era un peligro que estaba pasando en lo que se refiere al aspecto de la escritura, que se empiezan a tomar, o por el anhelo de dar a entender un concepto que está en la escritura, se toman algunas imágenes para representar ese concepto, tratando de transmitir la idea que Dios tiene a través de la palabra. Entonces, a través de la alegorización, algunos, por así decir, emplean algunas, pudiéramos decir, imágenes con las cuales introducen la idea de lo que quieren transmitir. Y así es como podríamos decir que una alegorización que hay veces tratan de hacer es decir que a Jesucristo le pusieron 3 clavos y uno representa al Padre, al Hijo y el otro al Espíritu Santo. Esos son los errores en los cuales se puede caer cuando no hay una verdadera interpretación de la palabra y un correcto uso de la escritura. Entonces, pero Apolos era un hombre que daba gusto escucharlo por su elocuencia, por su persuasión. El peligro es que cuando nosotros nos encontramos ante una persona que tenga esa elocuencia, esa persuasión, y esa persona esté tratando de meter sus propias ideas, se aparta del camino de Dios, de la palabra de Dios. Ese es el problema, ese es el peligro. Y entonces, y esto es algo que sucede muchas veces en el ambiente del cristiano. Por eso el cristiano necesita leer la palabra, necesita llenarse de la presencia del Espíritu Santo para que de esa forma pueda interpretar correctamente. Sin embargo, el apóstol Pablo también previene a los colosenses. Y si nosotros vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el 1 al 4 dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En el Padre y Jesucristo. Dice: y esto les digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Es decir, es en la palabra, es en la presencia de Dios, es a través de una llenura del Espíritu Santo como vamos a poder tomar esta sabiduría, ese conocimiento por parte de Dios, porque ciertamente en Alejandría había mucha filosofía, había muchas letras, había mucho arte, mucha formación intelectual. Y está bien, qué bueno, es correcto. Están en la mejor universidad, están en el mejor seminario, están en el mejor lugar, estudiando siempre, preparándose, tomando fundamentos sólidos. Pero el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:8, dice: miren que nadie les engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí el llamado por parte del apóstol Pablo, que ciertamente el aspecto de la formación es importante, pero había que tener mucho cuidado. Apolos había sido instruido por el camino de Dios, pero dice la Escritura en el verso número 25 del capítulo 18 de Hechos, que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, él había sido instruido en el camino de Jesucristo. La palabra camino significa doctrina. En algún momento a los primeros cristianos les llamaban los del camino, indicando con esto los que eran seguidores de Jesucristo. Y entonces Apolos había sido instruido en los caminos del Señor, en las instrucciones, en las doctrinas, pero él solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? En Mateo capítulo 3, verso 11, Juan dice: yo les bautismo para arrepentimiento. Era un bautismo en agua, pero dice: pero detrás de mí viene alguien que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan sumergía en agua para que las personas fueran bautizadas, se arrepintieran realmente de sus pecados, fueran bautizadas en el agua, y los sumergía y se levantaban como un simbolismo para decir: hay un cambio en tu vida, necesitas ser transformado. Y por eso le decía a los fariseos, generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera. Y les decía: arrepiéntanse, conviértanse, bautícense en el nombre de Jesús. Y entonces tendría que venir un bautismo de arrepentimiento. Pero había alguien que iba a llegar, y el mismo Juan el Bautista decía: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él decía que alguien iba a llegar y los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces quiere decir que hay un bautismo del cual Apolos no conocía. Era intrépido Apolos, porque esa palabra que dice que él era fervoroso, es un intrépido, él era valeroso, esforzado para predicar. Y para este tiempo, Apolos sería un pastor de una mega iglesia. ¿Por qué? Porque con toda la formación que tenía en las letras, en la filosofía, en el temor de Dios, en el arrepentimiento, o sea, con el valor, era de los que hubieran salido, aunque hubiera, ¿qué importa la pandemia? Hubiera salido a las calles y hubiera arriesgado su vida, porque era muy valeroso. Atributos importantes en la vida de los hijos de Dios. Y qué bueno. Sin embargo, Priscila y Aquila dice que observaron en el verso número 26. Él hablaba con denuedo en la sinagoga, con ese valor, ¿sí? Pero dice que ellos, Priscila y Aquila, le tomaron aparte cuando le oyeron y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué fue lo que Priscila y Aquila le enseñaron con respecto al camino de Dios? El camino de Dios, la doctrina de Jesucristo, porque así dice la Escritura, los del camino. ¿Qué le pudieron enseñar un par de personas que lo que hacían, se dedicaban era construir tiendas de campaña? Que no habían tenido la oportunidad
de haber ido a esa universidad tan prestigiada en Alejandría, estar en esas bibliotecas. ¿Qué le pudieron haber enseñado este matrimonio? Pero que sí estuvo este matrimonio muy cerca del apóstol Pablo, que habían tenido la oportunidad de recibir una instrucción directa con el apóstol Pablo, haber conocido perfectamente las doctrinas que el apóstol Pablo les había transmitido, porque Pablo había recibido directamente de Jesucristo las enseñanzas. O sea que Pablo, al tener un encuentro con Jesucristo y al ser bautizado con el Espíritu Santo, se va algunos años, dice la Escritura, hacia Arabia, y allá en una comunión con el Espíritu Santo, comunión constante, él recibe mucho de la revelación del Espíritu Santo. Y cuando regresa entonces, ya no solamente hablaba de un Dios que había creado los cielos y la tierra, ya no solamente hablaba de Jesucristo como el Hijo de Dios que entregó su vida para el perdón de los pecados, sino también había una doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. Y ese bautismo prometido por Jesús para los discípulos, cuando ellos no comprendían lo que Jesús les decía, y les decía, les conviene que yo me vaya, porque yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador. Ellos no entendían en un principio lo que Jesús les decía con respecto a la persona del Espíritu Santo, pero ellos necesitaban entender que cuando Jesús les dijo en Hechos 1:4, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Sí, ellos ya conocían al Mesías, ya conocían al Salvador. Dice, la promesa del Padre, la cual les dije y oyeron de mí. Que van a recibir poder, dice el verso número 8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la Escritura claramente declara que cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos, en Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Allí está lo que vino a tocar la vida del cristiano. Allí estaba lo que vino a complementar la obra redentora de Jesucristo. Jesucristo no se conformó solamente de enseñarles los aspectos de arrepentimiento, los aspectos de la salvación, sino además les dijo, hay algo más. Por eso les conviene que yo me vaya. Y entonces vino esa manifestación del Espíritu Santo sobre sus vidas. Definitivamente, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona, ese Espíritu Santo va a traer un cambio total. Y ese cambio, las enseñanzas que se revelan a través del bautismo del Espíritu Santo, siempre van a ser mayores que las que se pueden revelar del bautismo de arrepentimiento. Lo mismo le pasó a Cornelio. Si vemos el libro de los Hechos 10:44, observamos que Pedro llega a casa de Cornelio, que era un general del ejército, era un centurión, y sin embargo dice que él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía misericordia, ayudaba al necesitado, o sea, hacía buenas obras, era un hombre que reconocía a Dios como el creador de los cielos y de la tierra, que no creía que el sol era el Dios de los romanos, sino él creía firmemente en que Jehová era el Dios todopoderoso. Él creía también que había un Mesías, él creía en un aspecto de salvación. Pero cuando el apóstol Pedro llega a casa de Cornelio y los encuentra a todos reunidos, dice en el verso número 44,
que mientras Pedro les estaba hablando respecto a la persona de Jesucristo, respecto a la manifestación de Jesús, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué cayó sobre cada uno de ellos? El Espíritu Santo. ¿Cómo cayó? Pues de la manera como Jesús se los había dicho. Iba a venir el Espíritu Santo como un fuego sobre sus vidas. Dice, de tal manera que todos los de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Y algunos dicen, pero es que todavía no quedo muy satisfecho con ello. Pues mira que hay algo que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, trae una transformación, porque si no fuera así, Simón el mago, dice en el capítulo 14 y en el verso número 16, que cuando Pedro estaba predicando, ¿sí? Simón el mago también cuando vio de que Pedro estaba predicando, cuando vio que cuando Pedro oraba por los discípulos, estos eran llenos del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Y entonces Simón le dijo, oye, pues yo quiero de eso, dame de eso. Y quiso pagarles. Y Pedro le dijo, perezcas tú y tu dinero, porque este don no se recibe por algún precio, sino este es un regalo por parte de Dios. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Allá en el capítulo 19, donde el apóstol Pablo, estando en Éfeso, cuando llega con los discípulos, aquellos que habían sido bautizados para arrepentimiento, aquellos que habían reconocido a Jesús como Salvador, el apóstol Pablo les pregunta en Hechos 19:2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados entonces? En el bautismo de Juan. Pues Juan les dice, verso 4, Juan les bautizó con bautismo de arrepentimiento y les dijo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y por eso fueron bautizados en el nombre del Señor. Pero dice que Pablo puso las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuál era una de las evidencias? Un don que se derramaba sobre ellos, un hablar en lenguas, un poder, una capacidad que vino sobre sus vidas, mayor de lo que pudiera haber sido solamente el hecho de una formación académica. Algo mayor de lo que es el paso inicial del arrepentimiento. Tienes que entrar, tú ya eres un cristiano. Viene un tiempo difícil. Y tú como cristiano no te puedes conformar al hecho de vivir una vida en donde solamente estás disfrutando de lo que te trae el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento. No te quedes con eso nada más. Es importante también que tú disfrutes de las otras manifestaciones que Jesucristo dejó para sus hijos. Y esa manifestación es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quieres que se forme tu carácter? Mira, Apolos recibió la doctrina completa del Espíritu Santo cuando estuvo con Priscila y con Aquila. Ellos le expusieron. Yo estoy seguro que pasaron un buen tiempo para estarle explicando y enseñando. Un hombre tan letrado como él. Era un hombre que, dijéramos, habiendo salido de una escuela de filosofía y letras, de artes, posiblemente eres un ingeniero, eres un filósofo, eres un educador,
eres una persona que tienes una formación académica importante. Sí, estás bien letrado, has conocido de Jesús, te has bautizado en agua, en obediencia, pero necesitas tener la experiencia de una llenura, de una plenitud del Espíritu Santo en tu vida. No te estoy hablando de denominación, te estoy hablando de promesas por parte de Dios, para que entonces, en la misma trayectoria de Apolos, él, dice la Escritura, y nosotros podemos observarlo, que un hombre instruido en las Sagradas Escrituras, posiblemente fuiste instruido en algún tipo de religión, fundamentada en la palabra de Dios. Conocía la ley, los profetas, los salmos. Muchas personas conocen la palabra de Dios. Era un hombre temeroso de Dios que ante el cambio religioso que presentó Juan el Bautista, estaba dispuesto a vivir con un corazón arrepentido para agradar a Dios. Al igual que Juan el Bautista, compartía con los judíos las Escrituras para que las personas no se conformaran a vivir bajo la sombra de una religión. No puedes vivir bajo la sombra de una religión, sino que se pudieran ver cambios en sus vidas. Al igual que Saulo de Tarso, Apolo sentía que estaba haciendo las cosas bien. Saulo de Tarso también, porque había sido bien instruido en las Escrituras, pero perseguía a los cristianos y los asesinaba. No había un cambio total en su vida, pero cuando fue bautizado, lleno con el poder del Espíritu Santo, la vida de Saulo fue transformada y ahora se llamó Saulo. Aquila y Priscila le hicieron ver a Apolos los errores que había. Le enseñaron sobre el bautismo del Espíritu Santo, una plenitud necesaria para vivir una vida victoriosa y sobrenatural. No en vano Jesucristo le dijo a los discípulos antes de que ellos se lanzaran a proclamar el Evangelio, que lo primero que tenían que hacer eran ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo. Era un carácter que defiende sus ideas basadas en las palabras de Dios y sus promesas. Es una persona que está llena del poder del Espíritu Santo. Es por ello que una persona que forma un carácter cristiano sabe de administrar sus emociones, sabe de comportarse ante diversas situaciones de peligro, de gozo, de tristeza, sin dejarse dominar por su temperamento. Esa es la parte importante. Y posiblemente Apolos todavía no tenía esa capacidad, porque todavía no había sido lleno del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo defiende sus valores, aún a costa de su propia vida, como lo hicieron muchos cristianos, y entregaron su vida por la causa del Evangelio, y lo siguen haciendo muchos más. Que una persona que tiene un carácter cristiano, sus actitudes personales van a reflejar la persona de Jesucristo en su vida, porque es el Espíritu Santo el que lo guía. Sobre todo, su disposición a crecer, es decir, tiene un espíritu dispuesto a ser enseñado. Esa es la clave importante. ¿Por qué? Porque sabe que su espíritu debe de ser enseñable para que el Espíritu Santo se haga manifiesto en su vida totalmente. Y una llenura, un bautismo, venga sobre su vida y empiece a formar su carácter día con día. La pregunta es, usted que tiene, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué ha escuchado sobre la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo? ¿Ha anhelado, ha buscado, ha encontrado el bautismo con el Espíritu Santo? ¿O únicamente está viviendo bajo el bautismo de Juan, el bautismo en agua?
un bautismo de arrepentimiento. Es un tiempo, es un reto ahora para vivir en un bautismo con el Espíritu Santo. No se conforme para vivir espiritualmente limitado como Apolos, o como Cornelio, o como los discípulos de Éfeso. Es importante que tomemos hoy una decisión, que usted tome una decisión. Y usted conteste a la pregunta del apóstol Pablo cuando dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Hoy te digo, hay Espíritu Santo. Hay un bautismo en el Espíritu Santo. Y el que seas bautizado en el Espíritu Santo no quiere decir que formas parte de una denominación. No. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Tú eres cristiano, pero necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tu maestro, porque el Espíritu Santo es tu guía, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a que en tu vida se desarrollen los dones, pero también se desarrollen los frutos del Espíritu Santo. Hoy es un buen día para que usted se comprometa con el Señor y le diga, Señor Jesús, pues creo que había yo perdido de vista la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Creo que había yo perdido de vista de que tu Espíritu Santo puede llenarme, bautizarme. Y no únicamente para hablar en lenguas, sino para que los frutos de tu Espíritu Santo se hagan presentes en mi vida. Y para que los dones que tú tienes para mí, de sanidades, de milagros, de revelaciones, de interpretaciones de lenguas, para que esos milagros de liberación puedan hacerse patentes en mi vida y pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Creo que hoy es un día para que establezcas un reto en tu vida. Es tiempo de empezar a vivir en ese fervor de la iglesia cristiana que sentía un fervor por servir a Jesucristo. Se habla de un regreso a la normalidad, pero necesitamos verdaderamente regresar a una nueva normalidad, que consiste en una plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas que cree una diferencia en nuestra sociedad. Y que podamos entonces salir llenos, investidos del poder de lo alto para predicar el Evangelio. Si Jesús dijo, no van a estar solos, es porque Él estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes en la persona del Espíritu Santo. Yo voy a estar en ustedes porque el Espíritu Santo les va a dar el poder y la autoridad para predicar y para que ese Espíritu Santo redarguya en la vida de las personas. Es cierto, Apolos era un hombre que persuadía, pero se necesita más que persuasión. Era un hombre que hablaba elocuente, que hablaba con denuedo, es verdad, que hablaba bonito, pero se necesita más que eso. Se necesita que el poder del Espíritu Santo toque su vida. Y yo te invito para que tú empieces a disfrutar de ese poder.